La intención de este video es iniciar una conversación a escala global, una conversación importante y quizás urgente sobre quiénes somos y cuál es nuestra realidad colectiva. Podemos, como una única especie, sin límites de idioma o distancia, elegir crear un nuevo futuro donde la alegría, el amor, la gratitud y el perdón sean abundantes. Podemos elegir crear un futuro donde el miedo, el odio y la venganza sean conceptos históricos. Pueden ser reliquias dejadas en el pasado para que aprendamos y crezcamos. Este video ha sido traducido al ruso y ucraniano. Ha sido traducido al chino y al francés. También ha sido traducido al hindi y al árabe, junto con otros 22 idiomas con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero el lenguaje que nos une a todos es el amor. تمت ترجمة هذا الفيديو إلى الروسية والأوكرانية وقد ترجم 翻译成西班牙语和法语。在人工智能的帮助下, мови за допомогою штучного інтелекту, але мова, яка об'єднує нас усіх, це любов. Hoy vivimos en un mundo donde un número muy pequeño de personas poderosas nos han involucrado en situaciones que causan caos, destrucción, confusión y separación entre todos nosotros. Seguimos las noticias y nos sentimos impotentes mientras observamos con incredulidad. Este caos es principalmente causado por líneas en un mapa que fueron trazadas antes de que muchos de nosotros naciéramos, y persisten solo porque continuamos eligiendo creer en ellas. Conocemos estas líneas como países. Nuestros líderes utilizan estas líneas para decirnos que estamos separados unos de otros. Nos dicen que la gente al otro lado de estas líneas es diferente a nosotros y que la guerra y el conflicto con estas personas son inevitables. No es así. Somos una especie y creo en mi corazón que la gran mayoría de los humanos en todo el mundo desean la paz. Pero primero debemos cuestionar si deberíamos seguir creyendo en estas líneas en el mapa en absoluto. ¿Seguimos creyendo en el poder que ejercen sobre nosotros? ¿Continuamos creyendo en el poder de nuestros líderes? Aquí tengo muy pocas respuestas. No tengo ninguna aspiración de liderar a nadie. Simplemente quiero tener esta conversación antes de que otros la tengan en nuestro nombre. Quiero que cuestiones todo lo que estoy diciendo. Quiero que encuentres cada posible falla en las ideas presentadas en este video, porque soy lo suficientemente tonto para creer que juntos podemos cambiar el mundo, hoy. Si miras a tu alrededor, casi todo lo que puedes ver y sentir no existía en algún momento. Fue creado en las mentes individuales o colectivas de personas como tú. Primero existió como una idea, y esa idea fue llevada a la realidad con energía, creencia y acción. La idea que quiero discutir con todos ustedes es que juntos, en diciembre de 2023, podemos decidir colectivamente que estas líneas en un mapa ya no nos sirven. Nosotros, los humanos, somos capaces de crear cosas asombrosas, pero primero debemos creer que es posible. Por ejemplo, en el pasado, la gente creía que los bulbos de tulipán eran más valiosos que una casa, pero luego se dieron cuenta de que esta creencia era absurda. También podemos elegir aplicar la misma lógica a los países o a nuestros sistemas políticos si así lo deseamos. Si tienes alguna duda al respecto, me gustaría que pensaras en un momento en que decidiste hacer algo. Como individuo, estoy seguro de que has logrado muchas cosas en tu vida. Desde el momento en que aprendiste a caminar y hablar, has logrado tanto, y es probable que haya cosas en las que estás trabajando en este momento. Objetivos futuros en los que estás trabajando. Como grupo. Estoy seguro de que ha habido ocasiones en las que trabajaron juntos para lograr algo en un equipo deportivo o en un proyecto grupal en la escuela o trabajo. Primero tenías que creer que era posible, luego te pusiste a lograrlo. Es el mismo concepto exacto que estaremos explorando hoy. Juntos todos podemos aprender a caminar, como individuos, en este planeta, y juntos, como una única especie unida, si elegimos hacerlo. En el siglo XXI, las decisiones tomadas por la gente a la que hemos dado poder han tenido implicaciones significativas en nuestras vidas. Y, en este momento, hay mucha atención en lo que está sucediendo entre varias naciones involucradas en conflictos
sobre los cuales, aparentemente, no tenemos ningún control. Sin embargo, se presta menos atención a qué tipo de mundo están intentando crear las personas actualmente en el poder, sin nuestro consentimiento o perspectiva. Necesitamos tener nuestra propia conversación antes de que estemos sujetos a los caprichos de personas locas. Actualmente todos estamos participando en una realidad donde 8.000 millones de nosotros hemos dado el poder a unos pocos individuos seleccionados que están ejerciendo su propia voluntad y manteniendo sus propios conflictos sin sentido, mientras intentan desesperadamente convencernos de que los apoyemos con sus medios de comunicación y su poder. El propósito de este vídeo es simplemente plantar la semilla de una idea en nuestras mentes de que podemos cambiar nuestra realidad, eligiendo no reconocer o creer en las líneas de nuestro mapa que han creado las condiciones para la guerra. Mi esperanza es que este vídeo provoque una discusión reflexiva y crítica en todo el mundo sobre si estas líneas son aún necesarias y si se debe seguir escuchando a las personas que insisten en que lo son. Las líneas que hemos trazado en nuestro hogar son la fuente de tanto miedo y odio y les otorgamos tanto poder. Si eliminamos estas líneas, entonces los seres humanos no tendrán más remedio que unirse como individuos soberanos bajo un objetivo común, por el bien de todos nosotros y de nuestro planeta en sí misma. Podemos creer en algo más grande que nuestro país. Propongo que podamos reunirnos colectivamente para encontrar nuestro propio propósito, sea cual sea. Si elegimos cuidar esta semilla de una idea, podría crear los comienzos de un cambio real para cada humano en el planeta, y con suficiente creencia y acción, incluso podría extraer del poder a aquellos que buscarían controlarnos o llevarnos a un conflicto que no apoyamos. No implica protestar y casi no requiere esfuerzo físico. Simplemente implica tener una conversación global sobre si estamos listos para creer en algo más allá de las fronteras y la otredad. Eso podría ser la unidad. Tenemos la opción, colectivamente, de creer en las naciones y creer en el poder que la gente tiene sobre nosotros. También podemos explorar colectivamente la idea de que podemos rechazar cualquier poder que se ejerza sobre nosotros, como parte de una evolución colectiva de la conciencia, y puede comenzar con una simple conversación. Al optar por creer en algo más grande que las naciones y las monedas nacionales, podemos confundir y desempoderar colectivamente a nuestros líderes que parecen enfocados en el miedo, el odio, la venganza y la destrucción. En esta nueva realidad, podemos elegir colectivamente descreer en el poder que alguien tiene sobre nuestro destino y dar forma al nuestro. No necesitamos rebelarnos ni protestar. Podemos simplemente y pacíficamente retirar la idea de países, monedas e incluso gobiernos, si nuestro gobierno es opresivo. En pocas palabras, lo que no creemos no existe, y si no creemos en el poder que alguien tiene sobre nosotros, no existe. Estoy sugiriendo que si elegimos creer en algo juntos, entonces podemos hacerlo real, juntos. Por ejemplo, imaginemos lo que es posible si decidimos unirnos como una sola especie. Si elegimos grabarnos con impuestos, ¿a dónde irá nuestro dinero de los impuestos si no hay países con los que luchar? En lugar de que nuestros impuestos se destinen a financiar guerras y ejércitos que causan destrucción y devastación en nuestro planeta, no habrá guerras en esta nueva realidad, porque no habrá nadie con quien luchar. Sin embargo, si decidimos grabarnos con impuestos en el futuro, ese dinero podría destinarse a resolver los problemas que enfrenta nuestro planeta, como el cambio climático, la alimentación, la educación, la comunidad y la gestión de residuos. El dinero también podría destinarse a proyectos creativos, educativos y comunitarios. La diferencia importante es que no dejamos que una persona o un grupo de personas nos lidere, porque esa persona o esas personas tendrán su propia agenda. Tenemos una ventana muy pequeña de oportunidad para desmantelar cualquier estructura de poder que exista actualmente. Así que debemos cuestionar a cualquiera que quiera mantener estas estructuras en cualquier forma. Podemos decidir esto juntos, sin depender de los sistemas que se han utilizado para gobernarnos en el pasado. Eso significa que podemos crear algo nuevo, juntos, y todo comienza con una conversación a escala global. También hay una posibilidad de que aquellos que buscarían crear algún tipo de gobierno mundial único
continúen inculcando miedo y odio en la sociedad para retener su poder. Son precisamente estas estructuras de poder las que debemos rechazar si queremos lograr algo con estas conversaciones. Si discutimos esto juntos, podemos hacerlo nuestra realidad, sin protestar y sin pelear. La discusión no necesita ser televisada. Puede ser con tus seres queridos, tus colegas, tus amigos de la escuela o tus amigos en línea, hasta que podamos estar seguros de que nuestras organizaciones de medios están verdaderamente abiertas a esta conversación. Debemos tratarlas con sospecha. Podemos tener esta discusión con amor, apertura, amabilidad y gratitud por la oportunidad de definir lo que es la humanidad, en lugar de que nos lo definan unos locos en trajes. Y esto funcionará, porque nunca se ha hecho antes a esta escala. Funcionará si rechazamos la noción de que las únicas opciones son democracia, comunismo, anarquía o monarquía. Esto es una ilusión para mantenernos comprometidos con sistemas de control. En cambio, podemos idear algo completamente nuevo que funcione para nosotros en el siglo XXI. Algo fresco e inmaculado, que podemos crear desde un lugar de amor por la humanidad y amor por el planeta que llamamos hogar. Debemos cuestionar los motivos de cualquiera que sugiera un sistema de control que se haya utilizado antes y cuestionar si estos paradigmas son relevantes. Todas las formas de gobierno son formas de control, y el control solo se necesita donde falta el amor. Nunca antes los seres humanos habían tenido tanto potencial tecnológico. Somos capaces de comunicarnos más rápido y a mayores velocidades que nunca. Este mensaje puede alcanzar a todo el mundo con la ayuda de la inteligencia artificial. Si no tenemos cuidado, esta tecnología será utilizada por las personas para crear más miedo y desconfianza en nuestro mundo. Por lo tanto, es esencial ser escépticos de cualquiera que promueva un gobierno mundial único, porque a menos que sea completamente descentralizado, las personas que están en control ahora solo buscarán consolidar y fortalecer su poder. Debemos preguntarnos si debemos permitirles. Las capacidades tecnológicas de la inteligencia artificial son significativas, y si no cultivamos primero el amor, el perdón y la unidad como especie, entonces la tecnología será utilizada en detrimento de nuestro colectivo. Se usará para crear más miedo, más odio y más separación. En cambio, podemos usar la IA para el bien común, para conectarnos unos con otros, para crear comunidad, para cuidar de nuestro planeta y de las futuras generaciones. Si podemos unirnos, entonces podemos cambiar la conversación sobre cómo se vería un futuro con inteligencia artificial en esta nueva realidad. Si no actuamos ahora, es inevitable que los seres humanos, en el peor de los casos, sean destruidos por la tecnología o, en el mejor de los casos, se conviertan en lo que el caballo y la paloma han llegado a ser para nosotros, reliquias de un tiempo pasado, sin ningún papel útil que desempeñar en este planeta. La conversación sobre la inteligencia artificial en este momento está dominada por personas que le tienen miedo, pero estamos perdiendo el punto. La gente está preguntando qué valores adoptará la inteligencia artificial, como si las religiones, la cultura o las ideologías políticas de algún país vayan a tener alguna importancia para ella. La inteligencia artificial aprenderá de nosotros, y si queremos hacerla segura y amorosa, primero debemos cultivar la seguridad y el amor en nuestros corazones, juntos. Esa seguridad y amor es nuestra responsabilidad. Podemos elegir mostrar a la inteligencia artificial lo bueno de la humanidad o el mal, pero eso depende de nosotros. Si mostramos a la IA que somos una especie salvaje y enojada, enfocada en la guerra, la destrucción y el control, entonces eso es lo que aprenderá de nosotros, y así es como nos tratará, y definitivamente nos superará en astucia. Si por otro lado, le enseñamos amor, compasión y alegría, entonces eso es lo que aprenderá de nosotros, y así es como nos tratará. En este momento, la IA es un bebé. Es puro potencial, y al igual que con un bebé, si le mostramos amor y cómo amar, florecerá en algo magnífico que todos podremos admirar. Sin embargo, si le mostramos violencia, alteridad y odio, así es como se verá a sí mismo en relación con nosotros, y habremos dado a luz a un monstruo de nuestra propia creación. La elección es nuestra para hacer,
y comienza teniendo una conversación sobre cómo podemos desmantelar las estructuras de poder que existen en el mundo, juntos, y decidir elegir el amor en lugar del odio. ¿Cómo sería esta conversación como sociedad? Quizás podrías hablar con alguien cercano a ti y preguntarle qué piensas sobre las ideas discutidas en este vídeo. Podrías preguntarles si quieren ayudarnos a crear un mundo libre de terror y miedo. Es posible discutir cómo podríamos decidir colectivamente retirar por completo el concepto de países. Podrían discutir los beneficios y desventajas de decidir, como especie colectiva, elegir no creer en las líneas que hemos trazado en el mapa de nuestro planeta, elegir el amor en lugar del miedo, elegir la soberanía individual sobre el control. También es importante hablar sobre la realidad de por qué existen los países en primer lugar. Hay muchas líneas de formas extrañas trazadas por generales y políticos, específicamente con la intención de mantenernos en un estado perpetuo de miedo y guerra. Los ejemplos podrían incluir a Israel y Palestina, o al Medio Oriente y África, Irlanda y Irlanda del Norte, o incluso Chipre. ¿Quién trazó estas líneas y quién se beneficia de su continua existencia? Es importante cuestionar por qué existen estas líneas en primer lugar, y cómo se utilizan para controlarnos, manteniéndonos en un estado de miedo. Este miedo está disfrazado de seguridad, pero es una mentira. Sostiene a políticos corruptos, generales del ejército y fabricantes de armas que se benefician de mantener viva la concepción de la guerra en la mente de todos nosotros. Si no hay países, entonces no tendremos a quién combatir. Podemos elegir el amor en lugar del odio. Podemos elegir la unidad en vez de la separación. No hay necesidad de seguir luchando. Este es un juego jugado por personas que no tienen nuestros mejores intereses en el corazón. Somos tan insignificantes como piezas de ajedrez para ellos, porque estamos divididos y distraídos por problemas pequeños y fabricados. La conversación comienza contigo. Esta conversación podría comenzar preguntando a alguien si piensan que esta idea es completamente loca. Eso es bienvenido, pero para aquellos de ustedes que piensan que es una locura, les preguntaría cuál podría ser la solución alternativa. ¿Continuamos luchando guerras insignificantes por territorios que no deberían pertenecer a nadie? ¿Seguimos creyendo en las líneas dibujadas en un mapa por personas con su propia agenda egoísta? Podría ser el momento de agradecer a nuestros políticos, economistas y élites, globalmente, ya que decidimos que ya no hablan por nosotros. Han hecho lo mejor que han podido, pero no han creado seguridad en nuestra sociedad. Todos han fallado en su trabajo. Podría ser hora de que tomemos el control de nuestra realidad, deshaciéndonos de las estructuras sociales, políticas y corporativas profundamente arraigadas, que solo sirven para mantener a los poderosos en el poder, a cualquier costo. En esta nueva realidad, podemos elegir no creer en estas estructuras. En esta nueva realidad de la que estamos hablando, podemos eliminar todos los países y fronteras. Podemos liberarnos de cualquiera que nos diga que las líneas en el mapa que hemos dibujado son reales y que las personas al otro lado de ellas son peligrosas. Esto aplica para todas las divisiones como la religión, raza o género. No necesitamos causar daño a nadie mientras discutimos esto. Cuando causamos daño a otros, realmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Todo lo que hacemos ahora debe hacerse con amor. Podemos tratar nuestra nueva realidad como a un bebé recién nacido, bañándolo con amor incondicional. Podemos simplemente y amablemente quitar su poder eligiendo no creer en él y amarlos por mostrarnos lo que no somos. ¿Realmente necesitamos un gobierno si tenemos el amor como principio guía? Un gobierno, no importa cuán bien intencionado sea, no tiene corazón, y es importante que recordemos eso. ¿Cómo se vería esto? Imagina quitarle el poder a los políticos, economistas y élites que buscan controlarnos. Podemos hacerlo juntos, como una población global unida que elige no creer en las líneas que hemos dibujado en el mapa, ni en la moneda sobre la que tienen control. Podemos amar a esos políticos, economistas y élites mientras les quitamos el poder, y agradecerles por mostrarnos quiénes no somos. Imagina eliminar el poder de los generales y extremistas que nos llevarían a la guerra, juntos, como una única población global que elige creer que no hay líneas en el mapa y que su moneda no tiene valor para nosotros. Podemos amar a esos generales y extremistas
mientras les quitamos el poder y agradecerles por mostrarnos quiénes no somos. Imagina cerrar las corporaciones que fabrican armas, como una población global unida que elige no creer en las líneas que hemos trazado en el mapa o en la moneda que usan para tener poder sobre nosotros. Podemos amar a estas corporaciones y directores ejecutivos mientras les retiramos su poder y agradecerles por mostrarnos quiénes no somos. Imagina quitar el poder a cualquier persona u organización que busque esclavizarnos, manipularnos o mentirnos, como una población mundial unida que elige no tolerarlo más. Podemos amar a estas personas mientras les quitamos el poder y agradecerles por mostrarnos quiénes no somos. Cuando estamos unidos y no hay fronteras de países, no hay nada sobre lo que pelear. Juntos podemos crear un mundo unido en el amor. Podemos elegir nuestro propósito como individuos y como población. Una vez que les quitemos el poder a estas personas, podríamos, en cambio, poner nuestras energías en la creación, el conocimiento, el amor y la amabilidad. También podemos asegurarnos de que cualquier estructura de poder que exista esté en lugar solo para resolver problemas que todos compartimos, al servicio del planeta que llamamos hogar. Así como discutes la idea de que el poder sea removido de estas personas con alguien cercano a ti. Te invito a hacer esto con un sentimiento de gratitud y amor. Agradece a estas personas por mostrarte quiénes no somos, porque sin ellos para mostrarnos, ¿cómo sabríamos? Parece que muchos de nosotros no hemos aprendido las lecciones que la historia nos ha enseñado, y estamos presenciando tiempos de gran ira y división, pero esta ira es simplemente causada por las líneas divisorias de los países. La bandera es el símbolo de la separación, así que quizás podemos elegir una nueva bandera para representar a toda la humanidad, algo nuevo, creado para nuestro tiempo. ¿Es posible destituir a nuestros líderes del poder con amor, bondad y gratitud, sin necesidad de buscar venganza o hacer daño? ¿Podemos seguir adelante y dejar esto atrás, sin crear más ira y odio en el mundo? Por supuesto, esta gente ha hecho algo que ha violado nuestra soberanía, pero podemos recuperarla muy fácilmente. Han desperdiciado la oportunidad que les dimos, y podemos agradecerles por su servicio. No hay necesidad de castigo o venganza. Podemos aprender las lecciones que nos han enseñado los franceses. No necesitamos reemplazar a un tirano por otro y otro más. Podemos romper el ciclo haciéndolo con amor incondicional. Solo hay espacio para amor y bondad, mientras les agradecemos por mostrarnos quiénes éramos antes, mientras avanzamos con amor, con una idea más firme de quiénes somos realmente. ¿Qué dirá el reportaje de noticias el día que la humanidad se una? ¿Cómo serán las calles el día que elijamos el amor en lugar del odio? No será anarquía, será felicidad. ¿Cómo será tu vida cuando no esté dominada por medios que quieren que estés temeroso, vengativo y aterrorizado? Estas son todas las preguntas que ahora estamos libres para hacer. ¿Qué piensa tu madre o tu padre al respecto? ¿Qué pensaría tu abuela o abuelo sobre esta idea? ¿Qué pasa con tus amigos o pareja? ¿Conoces a alguien en un país diferente? ¿Qué piensan ellos sobre esta idea? ¿Cómo podemos usar la tecnología en beneficio de la humanidad en lugar de para su destrucción? Existen personas en el mundo, aparte de los generales, las élites, las organizaciones mediáticas y los políticos, que se opondrían a la idea de la paz mundial. ¿Quiénes son y por qué se opondrían a la paz mundial? Es importante que cuestiones sus motivos. ¿Cuáles son los otros sistemas de control que existen en nuestro mundo? ¿Podemos reevaluar estos al mismo tiempo? ¿Cómo se vería el mundo si compartiéramos una moneda que fuera transparente? ¿Cómo va a financiar un grupo de personas una guerra si podemos ver exactamente a dónde va nuestro dinero y a quién? Cualquiera que busque centralizar una moneda está buscando centralizar su poder. Por lo tanto, debemos cuestionar desesperadamente cualquier esfuerzo por centralizar una moneda. No tengo las respuestas a estas preguntas, pero creé este video con la fe de que tú, o alguien que conoces, podría tenerlas. Si este video te ayudó a visualizar un mundo mejor, entonces te invito a compartirlo con 2 personas específicas que crees que podrían beneficiarse de su mensaje. El video ha sido traducido a 26 idiomas, y lo único que pido es que cuando lo compartas con estas 2 personas, compártelo con la intención de iniciar una conversación con ellos. ¿Qué piensan sobre estas ideas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sucede después? Además de un número muy pequeño de políticos,
élites y medios de comunicación comprometidos con mantener una narrativa particular. ¿Qué podría impedir que la humanidad se una? No necesito recordarte, pero hay muchos más de nosotros que de ellos. ¿Hay alguien que conozcas que pueda ampliar este mensaje en tu parte del mundo? Si todos decidimos colectivamente que los países no existen, rápidamente y al mismo tiempo, ¿qué más podemos lograr juntos en un mundo donde abrazamos las diferencias, talentos y perspectivas de los demás? Si el video no existe en tu idioma, o simplemente quieres crear un video mejor, he puesto todos los materiales y el guión a tu disposición de forma gratuita en la descripción. Así que por favor, recrea esto y comparte este mensaje con tu propia voz. También te invito a burlarte de él, comentar sobre él y criticarlo. No tengo absolutamente ninguna respuesta y no quiero ningún poder. Este video fue creado con el corazón abierto y la más profunda creencia en tu poder y habilidades, no las mías. Puedes encontrar los enlaces en cada idioma diferente, abajo. Gracias por escuchar. Me encantaría saber qué piensas sobre estas ideas. Empecemos la conversación. Es hora de recuperar nuestra soberanía. Es hora de amar